El eco de la historia suele ser selectivo, guardando en su memoria solo aquello que encaja en los relatos de los vencedores o en las tradiciones más arraigadas. Sin embargo, en los pliegues de los mapas antiguos, más allá de las fronteras conocidas del mundo bíblico, yace una verdad que desafía lo que creíamos saber sobre la identidad de los pueblos. Existe una crónica olvidada, sepultada bajo el polvo de las estepas de Eurasia, que sugiere que el árbol genealógico de una de las naciones más influyentes del mundo podría tener raíces en una tierra extraña y guerrera. Imagina un imperio vasto, situado en el cruce de caminos entre el cristianismo de Bizancio y el naciente poder del Islam. Un reino que no nació de la arena del desierto, sino del acero y el frío del Cáucaso. Yasaria no fue solo una potencia militar de jinetes nómadas, fue el escenario de una de las transformaciones espirituales más insólitas de la humanidad. En un giro que la historia oficial rara vez explora con detalle, este pueblo de origen túrquico decidió abandonar sus antiguos dioses para abrazar la fe de los profetas hebreos, convirtiéndose en un baluarte del judaísmo en el corazón de Asia. Hoy, esa conversión masiva ha dejado de ser una simple curiosidad académica para convertirse en el epicentro de una de las controversias más profundas de nuestra era: la tesis de que los judíos modernos podrían ser los herederos biológicos de esos jinetes de la estepa y no de las tribus originales de Judea. Esta teoría, respaldada por intrigantes estudios de ADN y crónicas medievales, plantea un dilema que sacude los cimientos de la herencia y las reclamaciones ancestrales. Si el linaje de Abraham se transformó en un crisol de etnias, ¿qué significa realmente pertenecer a una estirpe sagrada? En este episodio de Testigos del Calvario, nos alejamos de las certezas cómodas para adentrarnos en el claroscuro de la genealogía humana. Vamos a desenterrar los secretos del reino házaro, analizando las pruebas científicas y los relatos de historiadores que afirman que la sangre de los patriarcas pudo haber tomado un desvío inesperado hace más de 1000 años. Prepárate para un viaje visual y narrativo hacia lo profundo de un misterio que redefine nuestra conexión con el pasado y con la tierra que hoy llamamos santa. Acto 1. El reino entre dos mundos. La historia que nos han contado suele ser una línea recta que nace en las arenas de Judea y se dispersa por el mundo tras la caída de Jerusalén. Sin embargo, en el corazón de las estepas euroasiáticas, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, existía un imperio cuyo nombre ha sido borrado de la memoria popular, pero cuya sombra podría alcanzar el presente. Hablamos de Jasaria, un reino de guerreros formidables que en su apogeo desafió la hegemonía de califas y emperadores bizantinos por igual. Los jázaros no eran semitas en su origen, sino una confederación de pueblos túrquicos, jinetes expertos cuyas vidas estaban ligadas al ritmo de los cascos sobre la tierra seca. Durante siglos, fueron la muralla que protegió a Europa de las expansiones islámicas del sur, actuando como un estado tapón de una importancia geopolítica incalculable. Su cultura era una amalgama de tradiciones nómadas y sofisticación comercial, controlando las rutas más lucrativas de la seda que conectaban Oriente con Occidente. Lo que hace a este pueblo un enigma no es solo su destreza militar, sino su destino espiritual, un giro que alteraría la percepción de la identidad hebrea para siempre. Mientras el resto del mundo se dividía violentamente entre la cruz y la media luna, los señores de Jasaria buscaron una tercera vía para mantener su independencia política y religiosa. Fue así como en un evento casi sin precedentes en la historia de las naciones, una élite guerrera del Cáucaso
decidió abrazar las leyes de Moisés. Este no fue un cambio superficial de rituales, sino una transformación estructural que convirtió a las estepas en un nuevo centro de pensamiento judío bajo el cielo abierto. Imaginen por un momento las sinagogas construidas con la robustez de las fortalezas de piedra, donde el sonido de los salmos se mezclaba con el chocar de las espadas de acero damasquino. Este es el punto de partida de una tesis que hoy sacude los cimientos de la genealogía. La posibilidad de que el linaje de Abraham encontrara un cauce inesperado en la sangre de estos jinetes del norte. Acto 2. El misterio de la conversión masiva. La leyenda narra que el rey Bulan, soberano de los jázaros, convocó a sabios de las 3 grandes religiones monoteístas para que defendieran sus fes en una disputa teológica sin igual. Tras escuchar los argumentos de cristianos y musulmanes, Bulan quedó fascinado por la antigüedad y la base legal del judaísmo, viendo en él la raíz pura de la revelación divina. Se dice que esa misma noche, el rey y su corte se sometieron a la circuncisión, marcando el inicio de una era donde el hebreo se convirtió en la lengua de la aristocracia esteparia. Más allá de la leyenda, los registros históricos sugieren una adopción gradual que filtró desde la nobleza hasta las clases mercantiles y, finalmente, a gran parte de la población urbana. Los arqueólogos han desenterrado monedas jázaras grabadas con la inscripción «Moisés es el profeta de Dios», una declaración de identidad que desafiaba la teología de sus poderosos vecinos. Durante los siglos VIII y IX, el reino jázaro se convirtió en un refugio para judíos perseguidos en Bizancio, creando un crisol de etnias bajo una misma fe. Esta amalgama plantea la pregunta central de nuestra investigación. ¿Qué ocurrió cuando el imperio jázaro finalmente colapsó bajo el avance de las huestes de la Rus de Kiev? La teoría sostiene que estos miles de judíos de origen caucásico y túrquico no desaparecieron, sino que migraron hacia el oeste, hacia lo que hoy es Polonia, Hungría y Alemania. Allí se habrían mezclado con las pequeñas comunidades judías locales, formando el núcleo de lo que hoy conocemos como el judaísmo askenazí. Si esta tesis es correcta, la mayor parte de los judíos modernos no descenderían de los exiliados de la Palestina del siglo I, sino de estos conversos de las estepas del siglo VIII. Esto significaría que la conexión con la tierra de Israel sería espiritual y religiosa, pero no necesariamente biológica o de linaje sanguíneo directo con los patriarcas bíblicos. Es una visión que transforma a los testigos del Calvario y de la historia bíblica en protagonistas de una narrativa de fe que trasciende la carne y la genética. Acto 3. La ciencia tras la controversia. En las últimas décadas, la genética se ha convertido en el tribunal donde se juzgan estas verdades ancestrales, y los resultados han sido tan fascinantes como contradictorios. Investigadores como el genetista Eran Elaik han publicado estudios afirmando que el genoma de los judíos askenazíes muestra una huella predominante de las poblaciones del Cáucaso. Según su análisis, el ADN cuenta la historia de una migración masiva desde las tierras jázaras, contradiciendo la narrativa de un origen exclusivamente levantino. Sin embargo, la ciencia está lejos de ser unánime, y otros estudios sugieren una mezcla compleja donde el linaje de Oriente Medio sigue siendo una pieza fundamental. Estos expertos argumentan que, aunque hubo una integración de sangre jázara, el núcleo poblacional mantiene una conexión genética con las antiguas tribus de Judea. La controversia no es solo académica. Toca las fibras más sensibles de la identidad de un pueblo que ha basado su existencia en la continuidad de su herencia. Para el buscador de la verdad, estos datos no deben ser vistos como un ataque, sino como una ampliación de la majestuosidad de la historia humana y divina. Si la sangre jázara corre por las venas de millones, nos habla de una fe tan poderosa que fue capaz de conquistar el corazón de un imperio guerrero
en el fin del mundo conocido. La ciencia no borra la historia bíblica, sino que añade capas de complejidad a cómo el mensaje de los profetas viajó por rutas que nunca imaginamos. En el realismo crudo de la historia, los linajes se cruzan, los imperios caen y las cenizas se dispersan con el viento del tiempo, pero las ideas permanecen. La tesis Hazara nos obliga a mirar más allá de las fronteras físicas y biológicas para entender que la herencia es, a menudo, una construcción de voluntad y convicción. El ADN puede dar pistas sobre el origen de nuestros cuerpos, pero la historia de nuestras creencias es un mapa mucho más vasto y misterioso que todavía estamos aprendiendo a leer. Al final del día, el enigma de los hazaros nos deja ante un espejo donde la identidad y la historia se encuentran en un abrazo tenso. ¿Cambia en algo la validez de una fe el hecho de que sus practicantes desciendan de un guerrero del Cáucaso en lugar de un pastor de Hebrón? La respuesta depende de dónde coloquemos el valor de la promesa. ¿En la sangre que corre por las arterias o en el espíritu que anima las acciones de un pueblo a través de los milenios? El reino perdido de Hazaria sigue ahí, enterrado bajo las capas de tierra de la actual Rusia y Ucrania, esperando que las palas de los arqueólogos y los algoritmos de los científicos terminen de contar su versión. Lo que es innegable es que la historia de la humanidad es mucho más rica y mestiza de lo que las simplificaciones políticas nos permiten ver. Somos el resultado de encuentros inesperados, de conversiones audaces y de migraciones silenciosas bajo el manto de la noche histórica. Desde Testigos del Calvario, nuestra misión es desenterrar estas crónicas, no para desestabilizar, sino para comprender la magnitud del drama humano en su búsqueda de lo sagrado. Los hazaros son el recordatorio de que Dios, o la historia, escribe en renglones que a veces parecen torcidos, pero que siempre llevan a un destino profundo. Su legado no es solo un debate de ADN, sino un testimonio del poder transformador de una idea que cruzó desiertos y montañas para sobrevivir al olvido. Les invito a reflexionar sobre sus propios orígenes y sobre las historias que damos por sentadas. Si este viaje por las estepas les ha abierto una nueva ventana al pasado, no olviden suscribirse y activar la campana para seguir explorando los misterios que la historia oficial suele dejar en las sombras. Esto ha sido una inmersión en las raíces ocultas de nuestro mundo, hasta que la luz de la verdad vuelva a iluminar el claroscuro de nuestro pasado.